Mientras tanto, nosotros abramos nuestras Biblias, mis hermanos, ahí en Apocalipsis. Estamos en el libro de Apocalipsis. Qué bueno es predicar todo el consejo de Dios y tener un equilibrio en nuestra enseñanza, en nuestra doctrina, ¿verdad? Muchas veces este libro es evadido precisamente por todas las cosas que trae, ¿verdad? El juicio, estas situaciones, pero nos es necesario entender y conocer a nuestro Dios como Él es. Por eso no se olviden que tenemos que aprendernos de memoria el versículo Apocalipsis 1:3. Yo estaba aprendiendo, me lo estoy aprendiendo también junto con ustedes. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3, ahí está, ya se los dije. Necesitamos estarlo checando una y otra vez, porque mientras vamos por Apocalipsis, mis hermanos, vamos a entrar a lugares muy oscuros y a escenas muy fuertes que nos requieren necesariamente tener el contrapeso de que esta es una bendición para nosotros, porque aún no ha sucedido, porque Dios nos está dando misericordia para que lo entendamos, para que lo anunciemos y para que no olvidemos para qué fuimos salvos, ¿verdad? ¿De qué fuimos salvos? Y la responsabilidad que tenemos de predicar el evangelio. Te digo, por eso predicamos la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo, ¿verdad? Creemos que es la autoridad divina la que marca nuestros días. Hoy en día es ese problema. El ser humano se cree la autoridad. El ser humano hasta dice lo que la Biblia quiere decir y el ser humano decide lo que dice y lo que no dice la Biblia. No es así. La palabra de Dios es por sí sola la máxima autoridad, ¿verdad? Y este último libro de la Biblia, Juan lo escribió en este tiempo de persecución, ya bien viejito, en la isla de Patmos, siendo perseguido políticamente, preso político, ¿verdad? Sufriendo cosas muy terribles ahí en una isla donde había minas de sal. Y ahí en un tiempo muy difícil el Señor le habla. Ahora, pon atención y no te olvides de eso, porque el Señor se está refiriendo a una iglesia que estaba en un proceso de corrupción bien fuerte. Solo 2 de las 7 iglesias estaban haciendo lo que debían hacer. 5 de las 7 iglesias estaban deslizándose. Así es de que mira lo importante que es para nosotros escuchar este libro de Apocalipsis, porque estando en los últimos tiempos, de la misma manera, un buen sector de la iglesia se desliza y se desliza más allá de la escritura, cierra la palabra de Dios y ya no están predicando el evangelio bíblico, no están predicando al Jesucristo de la palabra de Dios, al Jesucristo bíblico. Y dice Pablo que en los posteros tiempos se amontonarán las gentes, se amontonarán maestros para que les digan lo que quieren oír, para que les rasquen el oído. Y no van a querer escuchar, no van a soportar la sana doctrina, no la van a sufrir. Yo te pido que mientras estemos en Apocalipsis, no seas ese tipo de persona, que escuches y sufras la sana doctrina para que puedas conocer al Dios vivo, y esto te va a traer un bien precioso a ti. No seas de lo que digas, ay, me asustan, no, ya no, mejor ya no voy, mejor ya no oigo. No, no hagas eso. Ese es como el que tiene alguna enfermedad mortal, ¿verdad? Y que dice, ay, no, yo no la voy a ver. Pues, ¿qué vas a hacer? De todos modos, si tuvieras cáncer y no la quieres ver y no quieres saber nada de eso, va a llegar el momento en el que te vas a dar cuenta que sí lo tienes y va a ser peor. Algo puedes hacer. De la misma manera, Apocalipsis nos muestra estas cosas, nos muestra este lado rasposo del Señor Jesucristo, de Dios, bueno, rasposo para nosotros, ¿verdad? Porque nos muestra su santidad, su justicia, nos muestra que Él es fuego consumidor y muchas veces no nos gusta, acostumbrados a escuchar de este Jesucristo bondadoso, sorfero, ¿verdad? Buena onda, de este Dios que es un viejito pues tranquilo, que no se mete con nadie, un Dios hecho a nuestra imagen. Necesitamos conocer al Dios vivo porque aquello es idolatría, ¿no? Y entonces esto nos está mostrando Apocalipsis. Otra vez él dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que en ellas está escrito, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que debes meter en tu corazón. Y por eso, de lo que leamos en Apocalipsis, bienaventurados somos si lo escuchamos, si lo leemos y si lo guardamos en nuestro corazón. Eso va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra perspectiva, a pesar de lo que estemos viviendo en este tiempo, ¿verdad? Y hemos estado viendo a Juan cómo está hablando de lo que sucede en la eternidad, las cosas que son, las cosas que has visto, las cosas que son y las que serán después de estas. Este es el bosquejo natural de este libro. Las cosas que son, Juan vio a Jesucristo glorificado, poderosamente glorificado, en una manera en donde ya no es este Cordero de Dios, sino que no hace nada, sino
un Cordero de Dios de pie, ¿verdad? Vestido de blanco. Lo vimos en el capítulo 1. Después las cosas que son, ¿verdad? A las 7 iglesias, amonestando a estas iglesias, hablándoles, llamándolas al arrepentimiento. Y estamos justamente en las cosas que serán después de esta, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo profético, el momento del reloj profético en este tiempo, en las cosas que son después de estas? Como te dije, la era de la iglesia terminó, fue arrebatada. Juan está en el cielo, está viendo la antesala del juicio final, el gobierno, el fin del gobierno humano, el fin del día del hombre, ¿verdad? El fin del gobierno satánico que opera hoy en los hijos de desobediencia. Está viendo Juan el fin de toda violencia, inmoralidad, impiedad, blasfemia en contra de Dios. Guarda esas cosas por lo que sigue y lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que está por terminar, ¿verdad? Y vemos una celebración maravillosa en los cielos, lo que nos muestra Juan en el capítulo 4 y capítulo 5, porque nuestra victoria está por cumplirse, ¿verdad? Nuestro Señor está por tomar lo que es suyo. Toda profecía de la victoria de Cristo finalmente va a dejar de ser esperanza y finalmente vamos a dejar de cantarlo aquí y decir, Señor, esto va a pasar. No, está Cristo comenzando a que esto suceda, ¿verdad? Es adorado Dios porque el Dios eterno lo vemos sentado en su trono en esta majestad impresionante, ¿verdad? Todopoderoso, listo con estos colores, listo para tomar lo que es suyo. Vemos al Cordero de Dios como inmolado de pie, tomando de su mano derecha el rollo, ¿verdad? Empezando a desatar cada uno de esos sellos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, Él es el digno, Él es el heredero oficial, Él es el único que puede quitar, arrebatar de las manos del usurpador lo que le pertenece. Hoy, ¿cuánto sufrimos, verdad, por la muerte? ¿Cuánto sufrimos por las injusticias? ¿Cuánto sufrimos por las enfermedades, por todo lo que nos pasa? Todo eso está a punto de terminar porque el que venció al pecado hace 2000 años está por tomar ese rollo y está por retomar lo que es suyo, está por destruir y quitar de esta tierra lo que estamos viendo, el reinado satánico, el reinado de la maldad. Por eso es un tiempo glorioso, por eso es bienaventurados los que leen, los que escuchan, los que guardan, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención porque esto es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sabemos ahora? Ya vimos lo que está sucediendo. Bueno, sabemos que estos 7 sellos abarcan el último periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación, también llamado la Semana 70 de Daniel o el tiempo difícil de Jacob. Sabemos que cada sello representa un juicio divino específico que se va a derramar de forma secuencial y cronológica para que Jesucristo tome lo suyo, ¿verdad? También sabemos que los primeros 5 sellos son parte de la primera mitad, ¿verdad? De estos 7 años, ¿verdad? La Biblia claramente nos habla de 3 años y medio separado por otros 3 años y medio. Jesucristo le llama a la primera parte la tribulación y a la segunda parte la gran tribulación, ¿verdad? Y cuando Jesucristo habla de los primeros 4 sellos, se desatan lo que él llama también el principio de dolores, ¿verdad? Los 4 jinetes de Apocalipsis. El primero es el banderazo de salida, ¿te acuerdas? Apocalipsis 6:2. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, salió venciendo y para vencer. Este es el engaño, el anticristo, la falsa paz. El segundo sello dice, cuando abrió el segundo sello vi al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada, ¿verdad? Este segundo sello, ¿verdad? Destruye esta paz que es falsa, en un instante se rompe y comienza la guerra y todo este tipo de cosas. El tercer sello viene con una terrible hambruna sobre la tierra, ¿verdad? Al punto que se tiene que racionar la comida. Dice versículos 5 y 6, cuando abrió el tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ya lo vimos. Y se abre el cuarto sello, donde surge el último jinete, quien trae enfermedad y muerte, ¿verdad? A través de la espada, el hambre, la enfermedad, fieras de la tierra. Y en el anterior nos dice Jesús que había terremotos también. Dice versículos 7 y 8, cuando abrí el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Y finalmente la semana pasada vimos el quinto sello, el cual desata, cada uno de estos sellos desata una fuerza. Este quinto sello desata la oración por venganza de aquellos que han muerto en la tribulación al morir martirizados, ¿verdad? Esta ya es una maldad totalmente abierta.
Este quinto sello marca literalmente el final del tiempo de gracia, paciencia y misericordia de Dios, porque en el sexto sello su ira está por derramarse. Lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Esto es lo que desata la oración de los santos, el quinto sello. Y en estos sellos, ¿te acuerdas lo que vimos hace una semana? Aprendimos la necesidad, lo que te dije en un principio, conocer, honrar, recibir, temer al Dios vivo, al Dios de la Biblia, no un Dios falso hecho a mi imagen que hace lo que le pido, sino el Dios vivo, quien es amor, quien es misericordioso, quien es paciente, pero también es el Dios de venganza y fuego consumidor, ¿verdad? Que hoy es el tiempo de la gracia y la misericordia, hoy es el día del hombre, donde el ser humano se levanta, ¿verdad? Como Dios de su propia vida y te pasa algo malo y le reclamas, ¿por qué? Y esto y lo otro, ¿verdad? Y el Señor es el centro, el hombre es el centro del universo. Y obviamente el incrédulo abusa el nombre de Dios, blasfema a su creador, lo acusa, se da el lujo de rechazarlo, de deshacerse de él, hasta decir que no existe, de aniquilarlo de su mente. Pero por toda la Biblia nos dice que este tiempo está por terminar, ¿verdad? Y viene lo que la Biblia le llama el día del Señor. Termina el día del hombre y viene el día de Jehová, ¿verdad? Él no ha manifestado su retribución por 6,000 años. ¿Por qué? Porque es benigno, porque es paciente, porque es longánimo. Hoy no ha empezado este tiempo, hoy aquí está la iglesia, porque Dios es paciente, benigno, ¿verdad? Longánime. Pero este tiempo se va a terminar, ¿verdad? Él quiere hoy todavía guiar al arrepentimiento, no quiere que nadie se pierda, no quiere la muerte del malvado, pero este tiempo terminará. Y leamos el quinto sello, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Y venga nuestra sangre de los que moran de la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos, ¿verdad? Y vimos todo esto, esta oración de venganza en respuesta al injusto y malvado martirio. Y Dios les recompensa con estas vestiduras blancas, les da palabras de consuelo, ¿verdad? Y les dice: voy a responder, ya es hora de levantarme y responder. Ahora, ¿qué vamos a aprender en el sexto sello? Bueno, en el sexto sello, mis hermanos, también vamos a aprender varias cosas. Por ejemplo, vamos a recordar quién es el verdadero sustentador de todo lo que ves, ¿verdad? ¿Quién tiene el control absoluto de cielos, tierra, universo, todo entero? Y vamos a ver un poquito más a fondo cuál es el día de Jehová, el día de su ira, y vamos a ver lo que el sexto sello desata. ¿Te acuerdas? Primer sello, falsa paz o engaño. Segundo sello, guerra. Tercer sello, hambruna. Cuarto sello, muerte. Quinto sello, venganza, o que el Señor se levante, termine el tiempo de gracia. Y este sexto sello desata un terrible terror en un mundo que de pronto va a caer en cuenta que lo que los cristianos vinieron advirtiendo resultó ser verdad. Se va a dar cuenta de que en verdad Dios existe, de que Dios es el juez, ¿verdad? Y no van a querer enfrentar al que ellos mismos rechazaron, al que blasfemaron, al que aborrecieron y consideraron su enemigo. Y va a ser un momento de un terror irracional, ¿verdad? A partir de ahí. También nos va a enseñar este sexto sello lo peligroso de endurecer nuestro corazón a la verdad. Como si hay un punto de no regreso cuando nos estamos constantemente endureciendo una y otra vez a la voz del Señor. Y lo último, le pido a Dios que hoy entendamos la importancia de tener y entender el temor limpio de Dios. El mensaje de hoy yo lo titulé: el sexto sello, el terror del mundo. Vamos a darle lectura, capítulo 6, versículo 12, dice así en adelante: miré cuando abrí el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Dios bendice tu palabra, Señor. Señor, bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen y los que guardan, Señor. Ayúdanos a entender esto, a recibirlo, Padre, y a poder tener este gran privilegio, Señor, de saber lo que tú estás por hacer, Señor.
y el gozo de saber que no seremos parte de esto si estamos en ti, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, mi primer punto es eso. El universo entero se simbra, los elementos celestiales son afectados. Acuérdate, oración de venganza, el Señor se levanta y se desata el sexto sello. Y dice, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Una vez más, ¿quién está abriendo el sexto sello? Jesucristo, ¿verdad? Sigue siendo el Cordero de Dios, quien está desatando el juicio, ¿verdad? Quien lo tiene en sus manos. Este es el verdadero Jesucristo, no lo pierdas de vista, ¿verdad? En este sello ya no hay voces, ya no hay anuncios, ya no hay clamor, simplemente hay una reacción universal a la ruptura de este sello. ¿Qué está pasando en el mundo en este momento? Lo estuvimos viendo en los sermones pasados. El anticristo ya se declaró Dios, está exigiendo adoración como tal. La persecución está en su apogeo porque la narrativa es: estos cristianos y estos judíos son los culpables. Vamos a acabar con ellos, vamos a acabar con el problema. Si los destruimos a ellos, vamos a destruir a su Dios. Quizás sea así, ¿verdad? Ahora, ha habido guerra, hambre, enfermedad y muerte. Hay un caos tremendo. Pero es impresionante cómo a pesar de esto, ¿verdad? Para el mundo esto no es nada nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre ha habido estas cosas, solo que esta vez fue mucho más grande. En su incredulidad, el mundo va a seguir negando neciamente que sea la mano de Dios hasta este momento. Y van a creer que pueden empezar de nuevo. Sí, pasó todo esto, pero nada nos va a vencer. Nada nos vamos a levantar, ¿verdad? Y dirás, ¿cómo es posible que esto suceda? Bueno, la explicación la tenemos en Mateo 24 al 28. Dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. En otras palabras, ¿qué sucederá en este tiempo? Por todo el caos, todo lo que hay, también el engaño va a estar en su apogeo. Van a estar supuestos expertos, falsos cristos, ¿verdad? Sus doctrinas de demonios, salvadores saliendo por acá y por allá dando sus explicaciones. Mira, no te preocupes, todo está sucediendo porque los astros se pusieron de tal manera que, ya sabes, todas estas cosas que el mundo saca, CNN, todos estos programas sacando sus explicaciones, dándole explicaciones a la gente, ¿verdad? El magnetismo, las estrellas, pero bueno, todo esto va a pasar. Tú has oído de todas estas filosofías de adorar la tierra, por ejemplo, la creación, que esa es la filosofía que está sonando hoy en día, ¿verdad? La ciencia en muchos casos ya es ciencia ficción, porque sigue siendo esta narrativa política para infundir miedo, ¿verdad? Establecer leyes para llevar a cabo sus agendas, ¿verdad? Te doy un ejemplo: el cambio climático, ¿verdad? Ellos te dicen, los científicos dicen, pero ¿sabías tú que los científicos verdaderos, ¿verdad? Los científicos que están en sus laboratorios, que estudian estas cosas, ni siquiera se han puesto de acuerdo? No saben qué es lo que produce el cambio climático realmente, ¿verdad? Pero con esta falsa doctrina de la adoración a la creación, de la adoración a la madre tierra, todo el tiempo te están adoctrinando a tus hijos, a ti y a tus jóvenes en las caricaturas, en comerciales, en noticieros, y te repiten una y otra vez: estamos lastimando a la madre tierra y la madre tierra se está quejando. Y como para ellos no existe ningún Dios, ¿verdad? Y vivimos a nuestras expensas y al azar y estamos en un mundo ahí que estamos solitos en el universo entero. ¿Qué va a ser de nosotros, verdad? Entonces somos el resultado, según ellos, de una imposible pero bien vendida evolución, ¿verdad? Si tú vienes de Latinoamérica, te la vendieron muy bien, pero no tiene nada de científica, sino es una filosofía. Y te dicen, es que si no hacemos algo nos vamos a quedar sin hogar, y te sacan a un niño llorando, por favor, que esto y que lo otro, porque estamos destruyendo a la madre tierra. Todo eso es una adoctrinación. Pon atención cómo están hablando hoy en día de los ovnis. Pon atención. Antes el que hablaba de los ovnis estaba loco. No, ahora como tienen una narrativa y ellos no hacen nada al azar, tienen una agenda, ¿verdad? Y ahora lo estás escuchando en los noticieros. ¿Por qué? Para poder crear sus mentiras, para poder fundamentarlo a donde ellos quieren llegar. De la misma manera en estos tiempos van a estar vendiendo sus ideas, sus mentiras. La gente va a seguir idolatrando su mejor vida ahora. Entonces va a comprar a cualquier mentira que le prometa regresar a su normalidad después de todo este caos, ¿verdad? Fíjate ahí mismo en Mateo, dice Mateo 24, 37 al 41.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Yo creí por mucho tiempo que aquí estaba hablando del rapto, pero no está hablando del rapto. Checa, está hablando del diluvio. Está hablando del momento repentino en el cual la ira del Señor, el día del Señor, se va a desatar, sin aviso, ¿verdad? Así como el agua del diluvio de repente llegó cuando ellos estaban como si nada, ¿verdad? Así va a afectar el día del Señor con un terror tan terrible que algunos morirán de miedo por el caos, ¿verdad? Y serán tomados al juicio o van a morir en estos eventos que van a suceder. Lucas también lo menciona, fíjate. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Por qué? Piensa en esto. ¿Por qué a pesar del caos, de la guerra, el hambre y todas estas cosas, la gente regresa a sus ocupaciones y empiezan a vivir como si nada pasara? A pesar de todo lo que sigue pasando, ¿verdad? De la persecución. Checa, lo menciona Pablo en Tesalonicenses y es lo que te acabo de decir. Porque ustedes, Tesalonicenses 5, 2, 4, primera, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estarán en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Qué hermoso, eso es para nosotros, y para los creyentes de ese tiempo. Pero ¿cuál será la narrativa? ¿Por qué la gente regresa a sus actividades? Porque la narrativa es paz y seguridad, como los falsos profetas. No se preocupen, nos vamos a levantar de esta. ¿Te acuerdas cómo está el asunto? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar como ella? Pero ellos no saben que el quinto sello ya se rompió. Y en respuesta a esto, a esta maldad, el sexto sello está por romperse y va a caer de repente, ¿verdad? Checa otro texto en Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no la gran tribulación, ¿verdad? Estos 3 años y medio, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿verdad? Entonces Lucas también lo relata. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Aquí estamos viendo este sexto sello. Confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Piensa en todos estos cataclismos. 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Escucha esa palabra, ¿verdad? Entonces la palabra desfallecer, ¿sabes qué significa literalmente? Exhalar, expirar, morir de miedo, literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto van a llegar estos desastres naturales cuando ellos se les ha prometido la bestia, todo el mundo les ha prometido, todo va a regresar a la normalidad. Todo esto pasó, pero pues es lo que siempre ha pasado, hombre. Nos vamos a levantar. Y con todas sus explicaciones cienenescas y todo esto. Dice en Joel 2:10, delante de él temblará la tierra, se estremezarán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. O sea, hasta lo que hemos visto hasta aquí es la mano del hombre actuar, aunque sigue siendo el juicio de Dios, porque Dios ha quitado su mano. Pero en el sexto sello, finalmente Dios mete la mano. Y el evento va a ser tan sin precedente y tan aterrador y devastador que la gente no le va a quedar duda de que es la mano de Dios. ¿Sabes a qué me recuerda a mí? Al juicio de los egipcios. En las primeras plagas, los hechiceros estaban duplicando los mismos juicios que Dios hacía. Pero llegó un momento en el que le dicen a Faraón, ¿sabes qué, Faraón? Esto ya es el dedo de Dios. Este ya es el dedo de Dios. Y observemos un poco de lo que Juan nos narra. Fíjate, cuando sucede esto, ocurre un terremoto, el sol es afectado, se pone como negro, la luna se vuelve como sangre, ¿verdad? Esa sí va a ser una verdadera luna de sangre. Las estrellas del cielo, ¿verdad? Se refiere a cualquier cuerpo celeste que pueden ser asteroides o meteoritos o restos celestiales, caen sobre la tierra, porque hay estrellas que son millones de veces más grandes que el Sol o que el mismo sistema solar. Entonces, si fueran las estrellas, mucho antes de llegar incinerarían todo el asunto.
Por eso está hablando de objetos del espacio como asteroides o meteoros cayendo sobre la Tierra, produciendo catástrofes, ¿verdad? El mundo o la Tierra va a ver desde su perspectiva el cielo, ¿verdad? Cómo va a perder su forma, ¿verdad? Lo que siempre veía normal en el cielo va a ser trastornado, ¿verdad? Lo que el mundo llama estabilidad, tierra firme, dejará de estar firme, ¿verdad? Porque todo monte e isla se removerá de su lugar. Ahora, vamos parte por parte. Piensa en esa escena. Ya no es guerra, ya no es hambre, ya no es pandemia, que la gente puede decir, no, pues es que fueron los chinos, fue esto, fue el otro. No, ya es Dios poniendo su mano. Fíjate, lo primero que ves es este gran terremoto. Terremotos siempre ha habido, ¿verdad? Sí han aumentado en intensidad y en frecuencia en los últimos tiempos, porque así nos dijo el Señor, y en el último tiempo, durante los 3 primeros años y medio, también van a aumentar en intensidad y en frecuencia, ¿verdad? Como los dolores de parto. Pero este es un terremoto distinto a los anteriores. Es un mega seísmos, ¿verdad? 2 palabras griegas. Mega de mega, enorme, ¿verdad? Extraño, intenso también significa. Seísmos, de donde viene la palabra sismo, ¿verdad? Entonces esto implica una mega sacudida, un estremecimiento, ¿verdad? La diferencia es que esta sacudida no solamente va a ser en la tierra, sino en el universo entero, ¿verdad? Como dijo Joel y lo leímos hace un momentito, los cielos se van a estremecer, el universo entero va a ser afectado cuando el Señor rompa este 6º sello, ¿verdad? Y bueno, el Señor creó en 6 días el universo entero. De hecho, en el día 4 Él creó el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Y mucha gente dice, pero ¿cómo es posible eso? Fueron millones y millones de años. Por favor, o sea, el tiempo no tiene ningún poder creador ni creativo. Ponte a pensar en eso, lo absurdo de la evolución. Es ilógico pensar que si tú pones un pedazo de plástico, un pedazo de metal, un pedazo de vidrio y lo dejas ahí unos cuantos millones de años y regresas, va a haber un iPad. O sea, qué absurdo. El universo es mucho más complejo que un iPad. El universo ya existía y funcionaba antes que la humanidad existiera, antes que los científicos soberbios nacieran siquiera. El universo así de complejo como es, ha existido y existe sin que el hombre lo explique o lo entienda. Un científico no tiene que explicar el movimiento de rotación de la Tierra para que suceda. La vida ya es, la creación ya existe, ¿verdad? Y es en una precisión perfecta, con un equilibrio perfecto y además frágil, o sea que hay alguien que lo está sosteniendo. No sé si hayas oído, pero un ejemplo muy sencillo es, si tú movieras unos cuantos grados, creo que un solo grado, la inclinación de la Tierra hacia un lado, todo se congelaría. Si la mueves un grado hacia el otro lado, se quemaría. Así es todo el universo, que funciona sin que el hombre lo tenga que explicar científicamente. Dios lo creó y Dios lo sostiene. Y así en este momento Dios va a afectar el universo entero alrededor de la Tierra, ¿verdad? No lo va a hacer por completo porque tienen que desatarse más juicios durante estos últimos 3 años y medio, pero sí se va a dejar sentir su mano con esta sacudida inicial que va a ser universal y después gradual en aumento. ¿Qué va a producir esta sacudida, este sismo, ¿verdad? Los elementos del universo son afectados, el universo entero se cimbra y lo primero que juzga el Señor es el sol. Dice que el sol se pone negro como silicio y la luna se vuelve como sangre, ¿verdad? ¿Qué es el silicio? Era esta ropa áspera hecha de piel de cabra o de oveja negra que se ponía la gente para hacer lamentaciones, ¿verdad? Era una ropa de luto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con esto? Bueno, dicen ahí algunos expertos que podría ser que este terremoto afecta también la Tierra, obviamente, y probablemente hay erupciones volcánicas, arrojan polvo, humo, gases, cenizas que llegan a la atmósfera y oscurecen el sol. Pero yo también creo que Dios de alguna manera va a afectar al sol desde su núcleo sobrenaturalmente. Y yo lo creo personalmente. Además de que el Señor, así como juzgó los juicios, si tú no sabías, los juicios que suceden en Egipto es un juicio a cada dios falso de los egipcios. De la misma manera, Dios va a ir juzgando aquello que el hombre incrédulo ha decidido idolatrar, ¿verdad? Decide idolatrar la creación, el Señor va a juzgar al sol, ¿verdad? Que esta humanidad incrédula idolatra. Por ejemplo, en el juicio, como te decía, hay un juicio que le da a los egipcios que es el castigo con tinieblas. Así el Señor va a comenzar dándole a la humanidad oscuridad, ¿verdad? Entonces el ciclo del día y la noche es afectado, ya no hay día y noche, ya hay más noche que día, ¿verdad? Todo el ecosistema queda afectado por esto, no queda sin función total porque siguen creciendo plantas, lo vamos a estar viendo, pero hay algo que ocurre, ¿verdad? A la función normal.
¿verdad? Y aparte de todo lo que ya había ocurrido con guerras, súmale esto. Y el Señor juzgará uno a uno lo que el ser humano con tanta soberbia, ¿verdad?, creyó que podría controlar, ¿verdad?, con sus leyes de cambio climático, etcétera. Va a empezar con esto. No solamente el sol va a ser afectado, la luna también, ¿verdad? Esta, como te dije, va a ser una verdadera luna de sangre, ¿verdad? Un color con el cual no dará su resplandor. ¿Cuántos hemos visto cuando la luna llena alumbra una noche, la oscuridad? No vamos a ver esto, ¿verdad? No, ni siquiera se va a ver esto. Entonces, imagínate, va a comenzar Dios juzgando lo más cotidiano, como el día y la noche. Aquello con lo que el ser humano cuenta cada día, ¿verdad? Cada vez que despierta. Todo eso delante de sus ojos, viendo cómo se afecta esto, y el pavor va a estar sobre ellos, ¿verdad? Fíjate cómo lo escribió Joel, pero me gusta la segunda parte de lo que escribe Joel. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Eso me gusta, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual él habrá llamado. O sea, en medio de todo esto, el Señor va a estar actuando con sus escogidos. Pero checa cómo esto sucede. Y piensa en eso: sol, la luna, de pronto el sol se oscurece, de pronto la luna se pone roja, ya no hay este ciclo, es como un eclipse que se queda ahí permanente, ¿no? Terrible. Dice, el versículo 13 nos dice: cuerpos siderales comienzan a caer en la tierra. Dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento, ¿verdad? No solo el cielo y la tierra, sino el cielo también, al que también adoran, deciden consultar, ¿verdad?, que van con los astros, o a los que decían que millones y millones de años. El Señor va a hacer que de alguna manera caiga sobre la tierra una lluvia, sea de meteoritos o de asteroides, ¿verdad? La palabra es la palabra asteres, que sí se puede referir a estrellas, pero también cualquier cuerpo celeste. Como te dije, no podría ser una estrella. ¿Por qué? Porque podría destruir la tierra en un instante, y no es el punto que sucede aquí. Pero sí se refiere probablemente a una lluvia de asteroides y meteoros cayendo sobre la tierra, ¿verdad? Definitivamente Dios está afectando el universo entero, ¿verdad? Todavía no lo hace desaparecer, como te dije, porque en el toque de la cuarta trompeta todavía vemos estrellas en el cielo, pero lo que sí estamos viendo es un espectáculo escalofriante. En el universo hay un movimiento inusual en todo lo que se ve en los cielos, ¿verdad? Y es algo que sí se sabe. Por ejemplo, estaba escuchando que un meteoro del tamaño de una montaña podría traer aniquilación de la vida en un instante, convertiría el aire en veneno, ¿verdad? Produciría temperaturas imposibles de aguantar. Un solo asteroide, ¿verdad? En este caso no será tanto así, porque el Señor, ¿verdad?, va a estar cuidando que falten estos 3 años y medio, pero sí va a haber mucho caos y destrucción, ¿verdad? Entonces, piensa en la escena: ya no hay día, ya no hay noche, en esta oscuridad, de pronto, que ya no hay una luz solar normal, ¿verdad? De pronto empiezan a caer bolas ardientes, cayendo sobre el cielo, ¿verdad?, hundiéndose en la tierra, causando graves peligros, graves estragos, ¿verdad? Y la gente buscando dónde esconderse. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? El cielo es afectado. Versículo 14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, ¿verdad? Este es el terror de las grandes señales del cielo. Aquí no está hablando de que, ay, sí, miren las nubes, se vio clarito, clarito el cuarto jinete que caminaba. No, no, no. Aquí estamos viendo cosas de verdad que no se pueden hacer en YouTube, ¿no? Dice Isaías 34:4: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Imagínate estar viendo eso desde la tierra, ¿verdad? Definitivamente, como te digo, el Señor no está destruyendo el universo entero, pero sí lo está desestabilizando, lo está conmocionando, ¿verdad? Va a desaparecer, como dice Pedro, segunda de Pedro 3:10, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la sobra que en ellas hay serán quemados, ¿verdad? El día del Señor comienza. Una vez que comienza, ¿verdad?, todas estas cosas van sucediendo, pero creo que el evento que Pedro menciona sucede al final del milenio, ¿verdad? Porque se divide en varias partes la ira del Señor, ¿verdad? Donde el Señor enrolla todo y hace cielos y tierras nuevos, donde mora la justicia por la eternidad, porque hay un milenio donde esta tierra es renovada, lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Y Jesucristo va a reinar sobre las naciones sobrevivientes por 1000 años, con reino de justicia, con vara de hierro, finalmente un gobierno perfecto. Pero aquí está hablando de destrucción total para hacer algo nuevo, perfecto, por la eternidad, ¿verdad? Pero en esta apertura del sexto sello, como te menciono, todavía no se ha disuelto el universo.
Pero desde la perspectiva de la tierra sí va a mostrar que hay una revolución en los cielos y en las estrellas y una desestabilización a macro escala. Y Juan lo compara como con un pergamino, ¿verdad? Y te traje una fotito de un pergamino. Pero estos pergaminos, bueno, están hechos de piel, se hacen viejitos, ¿verdad? El tiempo es que se resecan con el tiempo, el abrirlos y cerrarlos se debilitan. Entonces llega el momento en el que al abrir un pergamino, tener un pergamino así abierto, se puede romper por en medio y violentamente se convierte en dos partes, ¿verdad? Se enrolla en dos partes porque se rasga por en medio. Esta es la imagen que Juan está dando, es la palabra apojorizo, que significa rasgar, separar o dividirse, ¿verdad? Entonces, en la perspectiva de la gente que está aquí en la tierra, ese va a ser. Imagínate el cielo tan bonito, la Vía Láctea, todo esto, de repente ver todo eso como que de pronto se parte a la mitad y se enrolla de un lado y del otro, ¿verdad? Entonces ellos de pronto están viendo que todo lo que creían que era inamovible, porque así lo creemos nosotros, ¿verdad? Así lo creen los uniformistas. No va a venir ningún juicio, siempre ha sido así y así siempre va a quedar, así siempre va a ser. No, la Biblia nos dice que no. Y todo lo que ellos creían que era inamovible se va a mover de su lugar, ¿verdad? Dice Apocalipsis 6:14, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, ¿verdad? Como sabemos, la corteza terrestre es inestable. Te quiero decir también que todavía los científicos no saben exactamente qué es lo que causa los temblores, ¿verdad? Lo que sí se sabe, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, es que a partir del diluvio, la geografía entera de la tierra, la configuración entera de la tierra se cambió, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe acerca del Pangea, cómo todos los continentes, si los juntas, pueden quedar formados en una parte. En el diluvio fue cuando se separaron y quedó configurada la tierra como la vemos, ¿verdad? Pero a partir de ahí es inestable la corteza terrestre. Bueno, no soy experto, no sabría decirte cómo se conforma, pero en este tiempo, en este momento, lo que va a pasar es que otra vez va a cambiar drásticamente la geografía, ¿verdad? Y nos dice también que en Apocalipsis nos dice que al final, ¿verdad? Al final de Apocalipsis, Él va a aplastar todo monte. Aquí todavía no ha pasado. Aquí todavía no sucede más que todo se mueve de su lugar. O sea, imagínate, impactos de asteroides, explosiones volcánicas, terremotos que ya estaban sucediendo, lo que ya había sucedido con bombas, con todo esto que sucede, todo moviéndose de su lugar. Esto me recuerda algunas cosas, mi hermano, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por eso, acuérdate, ¿cuál es nuestro versículo? Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra, las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque la palabra de Dios nos dice claramente que lo que se ve es temporal. Fíjate cómo este mundo nos vende que vivamos por este mundo, que no, pues es que tienes que ser alguien en la vida y tus sueños y todo eso, de eso se trata la vida. No, cuando nosotros vemos Apocalipsis nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Lo que no se ve es lo que es eterno. Por eso constantemente nos invita a hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ni los ladrones ni minan ni hurtan. O sea, para este momento no va a haber gatos hidráulicos que sostengan ninguna construcción. Ninguna cimentación va a soportar semejantes movimientos. Imagínate que ni el piso en el que estés parado sea firme. No sé tú, pero yo viví por mucho tiempo en el Distrito Federal, ¿verdad? O en la Ciudad de México, que ahora se llama. Es muy normal los sismos. Y sabes que es algo impresionante que causa un temor terrible a la gente, ¿verdad? Y es un poder que no te imaginas si no lo has vivido, ¿verdad? Pero que estés parado y que de repente todo lo que ves se mueve, ¿verdad? Ves edificios gigantescos así, escuchas tronar los edificios, escuchas golpearse los cables, incluso pareciera que todo se va a derrumbar. O sea, es algo feo. Pero ahora imagínate esto, que está a una gran escala, que eso no es nada. Y esto es solo el principio, porque los juicios del Señor están por desatarse. Este es un dolor de parto, este es como una contracción muy fuerte de aquella que va a dar a luz, pero todavía no es. Va a aumentar en frecuencia y en poder. Todavía faltan las trompetas y todavía faltan las copas. Pero ¿qué sucede, verdad? Los creyentes, ¿verdad? A ellos no les va a tomar por sorpresa, porque los creyentes van a saber, dice el Señor, cuando vean todas estas cosas, levanten sus ojos al cielo. Los creyentes, los judíos, van a saber que su redención está cerca y lo van a estar esperando. Pero como dice el Señor, nadie sabe ni el día ni la hora de este momento, ¿verdad? Sabemos que será en un periodo más o menos de ese tiempo, pero exactamente el día y la hora del momento nadie la sabe. Pero los creyentes van a saber que viene, pero los incrédulos no. Les va a caer este juicio como ladrón en la noche.
¿Qué va a suceder? Van a ser sorprendidos, como lo leímos hace ratito, de manera que van a desfallecer, ¿verdad? Y que muchos, como dice ahí en Lucas, van a morir de la simple expectación de los que saben que es cierto y va a suceder. Ahora, fíjate la actitud de las personas que estén en ese momento sufriendo estas cosas. Tú dirás, no, pues con eso ya van a ver la tempestad y se van a hincar. Pues fíjate que no. Número 2, los de mayor influencia sufren el temor del juicio de Dios, pero no se arrepienten. Solo tengo 2 puntos hoy. Dice, versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre. Es interesante que la primera reacción de los incrédulos, ¿verdad?, se refiere la Biblia a la gente de mayor influencia. Obviamente, ¿verdad?, ellos son los que están dirigiendo el mundo en ese momento, ¿verdad?, la élite. Ellos son los que marcan la tendencia, aunque sí reflejan el resto de la sociedad, ¿verdad? Pero comienza con los reyes de la tierra, ¿verdad?, los cuales podrían ser los jefes de estado de todo el mundo. Luego, los grandes. ¿A qué se refiere la palabra magistanes? De donde viene la palabra magistrado. Se refiere a los funcionarios de alto rango en el gobierno. Después ahí le va bajando a los ricos. ¿Quiénes son los ricos? ¿Verdad? Aquellos que lideran y controlan el comercio y los negocios, ¿verdad? Después se va hacia los capitanes. ¿Quiénes son los capitanes? Pues obviamente los líderes militares. Después los poderosos. ¿Quiénes serían los poderosos? Cualquier gente de influencia, ¿verdad? Los famosos, los ídolos de la humanidad, los raperos, los artistas, los deportistas, los actores. En otras palabras, la élite de este mundo. Aquellos que se creen dioses intocables. Aquellos que sin duda son los primeros en tratar como retrógradas a los creyentes y los van a perseguir para matarlos, ¿verdad? Aquellos que no soportan escuchar que no son dioses sino hombres mortales y que el poder que temen es Dios quien en su sabiduría, ¿verdad?, les concedió por un poco de tiempo en su soberanía este poder. Y finalmente todo incrédulo, toda persona común y corriente, ¿verdad?, cuando dice todo siervo y todo libre, incrédulos, pero ninguno va a escapar. Pero es interesante eso, mi hermano, cómo el poder humano, su ciencia, su filosofía, su poder militar, su riqueza, su influencia, no les va a servir de nada delante del juicio de Dios. Y esta va a ser la primera hincada que van a dar, porque van a tener que dar varias. Fíjate, Proverbios 11:4 dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia libra de muerte. ¿Qué libra de muerte? La justicia, mi hermano. Tomar en cuenta a Dios. Proverbios 18:10, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Pero aquí está el contraste. Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Imaginan que es una muralla alta y segura, pero solo está en su imaginación. Y ten cuidado, porque ese es el ídolo y ese es el Dios del humanismo de nuestra tierra. No caigamos en eso, mis hermanos. Nuestro Dios no debe ser el dinero, ni nuestra seguridad. Es Dios. Dice Salmo 9, 19 al 20. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgados las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y esto es lo que van a estar viendo. Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Eso es lo que se van a dar cuenta. Salmo 1:18. Ni su plata ni su oro lo salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Obviamente a este tipo de gente que se cree Dios y que cree que puede desplazar a Dios, ¿verdad? Con toda su influencia, su poder militar, con toda su ciencia, van a pretender todavía levantarse en contra de Dios. Y la realidad, mi hermano, es que somos lo que la palabra de Dios nos dice. No somos dioses. Solo hay un Dios. Este asunto de que es que no tengo control. No, nunca lo has tenido. Es una ilusión el control. No lo has tenido. Y ellos van a aprender esto de la manera difícil. Fíjate lo que dice el resto del versículo. Versículo 15b, se escondieron todos estos seres de influencia, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es interesante, mi hermano, pero ¿sabes qué? Esa justamente es la actitud del pecado. ¿A quién te recuerda? A mí me recordó la actitud de Adán y Eva. Pecaron y ¿qué hicieron? Se cubrieron inmediatamente. ¿A dónde fueron? A esconderse de Dios, ¿verdad? En lugar de pedir gracia y misericordia, se esconden y no quieren justificar a Dios. Se justifican a ellos mismos, ¿verdad? Y cuando Dios los encara, ¿verdad?, le echan la culpa al Señor. Entonces, te vas a dar cuenta para ese tiempo
lo que tú y yo sabemos. El mundo no cree por falta de evidencia de que Dios exista. El mundo no cree porque diga, ay, no, es que la palabra de Dios cualquiera la puede desacreditar. No es cierto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su palabra es un libro impresionante. Nunca ha sido cuestión de evidencia, mi hermano. Realmente no existe gente atea. Todo el mundo sabe que existe un Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Rebeldía, hostilidad contra Dios, incredulidad. Adán y Eva son descubiertos por Dios. Ahí veían a Dios, ahí tenían el Edén, todo, pero todos le dan la espalda a Dios. Termina Adán, ¿sabes qué termina haciendo? Echándole la culpa a Dios. Tú tienes la culpa, Dios. Porque me dice esta mujer, cuando yo me fui a dormir la última vez estaba soltero. Echándole la culpa al Señor. ¿Y sabes qué? Piensa en eso. ¿Se arrepienten? No se arrepienten. Se esconden de Dios, como si esto fuera posible. En una ocasión escuchaba a una persona que estaba compartiendo el evangelio así a los ateos y todo, y le decía a uno de los ateos, ok, si ahorita se te mostrara a Dios eterno y te mostrara su poder y su majestad, ¿lo adorarías? ¿Sabes qué le contestó la persona? Lo pensó 2 momentitos y dijo, no, no lo haría. Claro que no, porque no es una cuestión de evidencia, es una cuestión de rebeldía, del corazón perverso humano. Versículo 16, checa lo que hacen ellos. En primer lugar, quieren esconderse de Dios. Segundo, decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. ¿Te das cuenta de algo, mi hermano? Están orando. Pero ¿sabes qué? No oran al que han maldecido, no oran contra quien han pecado, sino que le oran a los montes y a las peñas. Pensamientos suicidas. No dejan de tener su idolatría a su supuesta madre naturaleza. Ni en ese momento dejan de creer a sus convicciones. Siguen en sus convicciones, sus opiniones, sus filosofías, sus doctrinas de demonios, su ciencia ficción, pero no están dispuestos a creer la verdad. Sus chicharrones siguen tronando. Siguen pensando, mejor que todo esto se derrumbe. Al cabo, si me caen toneladas de piedra y tierra, ya con esto ya no voy a poder, ya no tendré que encarar a Dios, ¿verdad? Su mala teología equivocada. Piensan que pueden evitar lo que es inminente, que van a encarar a Dios. Y mira lo que dicen, mi hermano. Fíjate, que nos escondan del que está sentado en el trono, capítulo 4 de Apocalipsis, el Dios Todopoderoso. Del Cordero. ¿Quién está abriendo los sellos? El Cordero. Entonces, ¿qué te lleva a pensar que ellos estén diciendo eso? Que sí escucharon el testimonio de Apocalipsis por todos estos creyentes que mataron persiguiéndolos, que se burlaron de ellos, ¿verdad? Que callaron con la muerte. Reconocen por la mala que en verdad el testimonio que habían recibido de parte de los creyentes era verdadero. Por un momentito nada más, ¿verdad? Porque se van a resistir. Porque son como los demonios que dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan. Porque estos no se arrepienten, están endurecidos. Han endurecido tantas veces su corazón a Dios y a la verdad, que como Faraón el Señor termina endureciéndolos y dándoles lo que ellos quieren por no creer a la verdad, una eternidad sin Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Te fijas? Eso es lo terrible de endurecer el corazón hacia Dios y hacia la verdad, y el estar siempre justificándote y no, en mi caso no, y estar en tus propias convicciones. Fíjate lo que dice Oseas 10:8, y los lugares altos de Abén serán destruidos, y el pecado de Israel caerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Jesucristo también habló de este evento, ¿verdad? Las mujeres estaban llorando porque él iba en el Calvario caminando y están llorando, y el Señor se levanta y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Y mire lo que les dice en Lucas. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, ¿verdad? Esto está por toda la Biblia igual. Estas personas no se arrepienten, están endurecidas. Dice el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, saben exactamente quién está detrás de todo. Saben y reconocen al menos por un momento que nadie podrá sostenerse delante del Señor. Pero eligen no arrepentirse, eligen resistir. Todavía en su mente creen que hay una manera de librarse del juicio, ¿verdad? Porque no se arrepienten, porque no hay lugar a donde ir. Mira lo que dice Nahum 1:6.
¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, ¿verdad? Lo leímos en Tesalonicenses, ¿verdad? Paz y seguridad, no se preocupen, viene la paz, ya viene la normalidad. Llega la destrucción repentina y no escaparán, ¿verdad? Y la dureza va a ser a tal grado que aún viendo y sintiendo sobre ellos los juicios de las trompetas y las copas más adelante, no se van a arrepentir. Se van a organizar con toda su ciencia, con todo su ejército, con la bestia para pretender pelear contra Dios. Entonces, mis hermanos, así es de horrible la dureza de corazón y la incredulidad. Así de peligroso es que estés endureciendo tu corazón ante la verdad, que estés escuchando la palabra y digas esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no me conviene, esto suena re feo, yo me voy a dormir un rato, cuando se acabe ya pongo atención. Cuidado, porque te digo esto, tienes que cuidarte de una fe falsa, de una conversión falsa. El Señor nos conoce y no quieres que te diga apártate de mí, hacedor del maldad, nunca te conocí. Este es un momento que el Señor no quiere para nadie. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Y es una imagen terrible, ¿verdad? Que todavía estamos comenzando. Cheque, estamos en el capítulo 6. Va a seguir subiendo la temperatura, mi hermano. Y va a llegar a un nivel que necesitamos estar listos. Acuérdate de algo. Nosotros, la iglesia, los creyentes, no estaremos para este tiempo. Y multitudes de personas, como lo vemos, aún van a ser libradas de estos juicios del terror divino, ¿verdad? Del terror divino, judíos y gentiles. En estos tiempos lo peor no va a ser sellar la fe, que un creyente selle su fe con su vida, ¿verdad? Lo peor no es la persecución, lo peor va a ser cuando Dios comience a derramar su juicio, ¿verdad? Y el Señor va a librar a los suyos. Pero este es el sexto sello, ¿verdad? El terror finalmente de finalmente ver a Dios actuar y estas personas diciendo lo que estos cuates dijeron era verdad y huyendo, ¿verdad? El Señor que ha respondido a las oraciones del quinto sello. Y como te decía hace un principio, tú podrías decir, ay no, es que me da miedo, pero es algo que tienes que tomar en cuenta. Por eso esto debe afectar tu manera en la que estás viviendo hoy. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? No debes de ser ese tipo de cristiano que no tiene temor de Dios, porque Dios es fuego consumidor. No puedes decir ese tipo de cristiano que siempre se justifica diciendo, ay, pues es que soy débil, ay, pues es que soy cabezón, ay, pues es que Dios conoce mi corazón. No. O simplemente no te importa. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a la santidad. Dios nos ha llamado a purificarnos. Dios nos ha llamado a vivir para Él. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Quiero recordarte algo, mi hermano. La obediencia para el cristiano no es cuestión de capacidad. Eso ya lo hemos repetido antes, pero repite conmigo. La obediencia para el cristiano no es cuestión de capacidad. Si tú en verdad creíste y naciste de nuevo, ya fuiste capacitado. Puedes y debes obedecer, si en verdad le amas, porque la obediencia es una cuestión de fe y de amor verdadero al haber creído y conocido al que te salvó. Y lo que estamos leyendo aquí es historia humana, mis hermanos. Es la palabra de Dios inspirada. Por más que la gente quiera moverle, embellecerlo, torcerlo, dice lo que dice y es terrible. Y significa lo que estás leyendo. No debemos ser necios. No debemos ser como los que ignoran su enfermedad y su cáncer hasta que ya es demasiado tarde. Y debemos de entender esto, que no tenemos que llegar ahí. Hoy puede ser el día de nuestra libertad o de tu libertad. Y es un acto de misericordia y de gracia, como te lo dije, que tú y yo estemos entendiendo esto, porque Dios no quiere que pasemos por ahí. El temor de Dios. Fíjate, graba estos textos en tu corazón, que sé que los pasas bien rápido y dices, ay no, pero tenemos que pasar por ellos y entenderlos. Versículo Hebreos 10, 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ya sabes hasta dónde hierve. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Aquí vamos al punto del temor de Dios. Aquí vamos a este punto necesario como creyentes. Crecer, un creyente maduro crece en el temor de Dios. Piensa cuál es tu mayor temor. Piénsalo ahora, mi hermano. ¿El qué dirán los hombres? A lo mejor le temes a las alturas, a lo mejor quedar pobre, a lo mejor ser deportado, a lo mejor morir en un accidente, a lo mejor ser enterrado vivo, ser avergonzado. Hay quienes tienen fobias a los fantasmas, a Satanás, a demonios. ¿Cuáles son tus mayores fobias? Una fobia es un temor descontrolado, ¿verdad? Insectos, serpientes, ratones, lugares cerrados. Nosotros, mis hermanos, tenemos que comenzar a tener y a practicar el mayor y el más importante de los temores, el temor de Dios. Le tememos a un chorro de cosas, pero no tenemos temor de Dios, y eso es muy grave. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y tú estás viendo ahorita con toda claridad por qué tememos al Señor. ¿Te das cuenta, mi hermano, que el temor de Dios no es como lo venden? Hay un respetillo reverente. No, la palabra temor es la palabra phobos, de donde viene la palabra fobia. Es un terror. Es saber que Dios es fuego consumidor. Sí, sabemos que nos ama y que nada nos puede arrebatar de su mano, ¿verdad? O sea, temor de Dios no es temer que Él nos vaya a desechar. Ese no es el temor de Dios. O que Él nos vaya a abandonar. Temor de Dios no es pensar, es que un día voy a dejar tan harto a Dios que se va a hartar de mí y me va a aventar por ahí. No, ese no es un temor limpio, ni es bíblico, ni es saludable. Ese no es el temor de Dios. El verdadero temor de Dios implica precisamente que no olvidemos, que conocemos, que sabemos qué clase de Dios tenemos. Sabemos de tal manera quién es Él, que lo último que haríamos sería abusar su gracia, abusar su amor, abusar su paciencia, manchar su gloria, su santidad. Temer a Dios es no perder de vista jamás que es amor, pero no es un alcahuete, que no es un viejito bonachón. Sí, me ama, dio su vida por mí, así que puedo hacer lo que quiera. No debo de dejar. El temor de Dios me hace ver que Él no deja de ser fuego consumidor. Y todas estas cosas, ¿sabes qué? Me hacen amarlo más, porque está tan grande que no puedo estar arriba de Él, ¿verdad? Ni fuera, ni tan alto, ni tan ancho, ni tan profundo, pero a la misma vez está tan cercano, tan personal, y que me ame de una manera individual. Eso es impresionante, eso me hace amarlo más. ¿Qué hace el verdadero temor de Dios, mi hermano? El verdadero temor de Dios está basado en amor, y el amor respeta. Te voy a poner un ejemplo. Yo lo he aprendido en mi relación con mi esposa. Yo sé lo que sucede cuando no la lavo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, te voy a poner un ejemplo hipotético. Dios me libre que esto suceda. Pero si yo le fuese infiel, a veces pasa por mi mente estas cosas, no serle infiel, pero piensa en esto. En verdad, yo temo, y no solo temo el resultado de su enojo y su frustración. Sería bien justificado que ella estuviera bien enojada y frustrada conmigo si yo le fuera infiel. Pero no solamente temería eso. ¿Sabes qué temería? El lastimarla, el herirla, el daño tan profundo que le haría a su corazón y que me haría a mí mismo, ¿verdad? Lo que yo le haría a nuestra relación, la historia de terror que provocaría en mi vida y en la de todos los que amo por ser necio y pecador. Ese tipo de temor es el temor que debes de tener hacia el Señor. Eso implica el temor de Dios. ¿Quién que se haya alejado de Dios le ha ido bien? Los ojos del Señor están sobre los que hacen el bien, pero su rostro está en contra de los que hacen maldad. ¡Qué necedad! Ese es temor de Dios. No vivas como un necio. No estés viniendo a la iglesia y en tu vida diaria no haces absolutamente nada y sigues siendo el mismo necio y desobediente. Por favor, eso es falta de temor de Dios. No pretendas ser temeroso de Dios cuando te ven en la iglesia y en tu casa sigues siendo exactamente la misma persona o peor que cuando no conocías a Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los que lo aman, los que hacen el bien. Ahí está su bendición y su rostro contra los que hacen el mal. ¿Qué no te gusta más la bendición que la maldición? Porque luego empiezan a suceder cosas a nuestro alrededor. Fíjate, cuando tomamos la cena del Señor, mi hermano, el Señor dice, no la tomes indignamente. ¿Qué significa eso? Que no te importe, que sigas viviendo como un pecador y vengas y aquí
tomes esto, dice, porque muchos han muerto, muchos están enfermos. Eso es temor de Dios. Que necesitamos conocer al Señor. Necesitamos entender quién es Él. Le urge a la iglesia saber, tener una verdadera cristología, una verdadera teología de quién es Dios. Eso le hace falta a la iglesia, mis hermanos, en nuestros días, porque se vende a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Salmo 111:10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Y ya te expliqué en qué consiste. Teme romper tu relación con Dios. Teme lastimar tu relación con Dios. Teme lastimar su gloria. Teme estar teniendo en menos lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué nos enseña el Señor por último con respecto a los falsos temores, mi hermano? Acuérdate, como seres humanos tenemos todo tipo de temores, pero el ser humano en raras ocasiones teme a quien debe temer. No estés temiendo de que, ay, si me persiguen, ay, teme al Señor. Lucas 12:4-7 dice, hablando de la persecución, más os digo, amigos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer, pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este, temed. Ese es Dios. Pero me encanta el equilibrio. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni a uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temas pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Te das cuenta del equilibrio? Teme a Dios, pero no temas que Él te dejará de amar o que te abandonará. Teme lastimar ese amor. Teme no responder a Dios de la manera que debes. Teme no responderle con maldición al que te ha bendecido, porque eso hacemos cada vez que pecamos. Aquel que nos ha estirado sus manos llenas de amor y bendición. Cada vez que pecamos le estamos pagando con mal el bien que nos ha hecho. Aquel que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Y yo le pido a Dios que hoy tengamos más claro quién es el verdadero sustentador de lo que existe. Quién tiene el control absoluto de cielos y tierra. Que tengas más claro en qué consiste el día de Jehová, el día de su ira, que en verdad viene. Que no necesitas estar en un pánico que no te lleve al arrepentimiento, a justificarte a ti, a pretender esconderte de Dios, sino que te des cuenta que la palabra de Dios es verdad, ahora y no cuando sea demasiado tarde. Que en verdad tengas convicción de que Dios existe y es el juez de todo el que rechace, le rechace. Y Él va a tener que enfrentarlo, todo el que le rechace. Que sepas lo peligroso que es endurecer tu corazón a la verdad. La importancia de entender y tener el temor limpio de Dios, para que no tenga que pasar por encima de ti ninguno de estos sellos. ¿Te parece bien, mi hermano? ¿Qué dice el versículo clave, mi hermano, de todo esto que vamos a leer? No te olvides, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Estás de acuerdo conmigo, mi hermano? Dios quiere bendecirnos y ahorita no se ha roto ninguno de los sellos. Dios no quiere encontrarnos como ladrón en la noche. Quiere que estemos listos. El tiempo, el rapto está por ocurrir. Nuestra salvación está más cercana que cuando creímos. Y si hay alguien aquí que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Entrégale tu vida hoy, porque el tiempo está cerca, porque viene el Señor. Y si Él no viene por su iglesia, nosotros vamos a Él. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos estas cosas, Señor. Y en este 6º sello, Señor, nos damos cuenta de lo serio, Señor. Lo serio, Señor, de tu mano. Cuando tu mano sea, Señor, sea estirada, Señor, en señal de juicio, Señor, en este mundo, Padre. Dios mío, te pedimos por todos aquellos que no te conocen aún, Señor. Te pedimos por la gente que amamos, Padre. Señor, que no cierren sus ojos a estas cosas, Señor, que en verdad se arrepientan y vengan a ti. Te pedimos por tu iglesia, Señor, por nosotros. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entregarte nuestras vidas, Señor, y a amarte, Señor, y a tener verdadero temor limpio de Dios. Y te pido también, Señor, si hay alguien aquí que no te ha hecho el Señor de su vida, díselo. Dile, Señor, en ese día yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y te hago el Señor de mi vida, Padre. Y en este día, Señor, te reconozco como Señor y Salvador. Creo que tú eres fuego consumidor, Señor. Creo que mis pecados han hecho separación entre tú y yo. Creo que soy digno de muerte, reo de muerte, pero también creo que tú fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario. Y en este día te entrego mi corazón y mi vida. Creo que resucitaste el tercer día. Hazme una nueva criatura. Hazme tu hijo el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hagamos un canto, ponte de pie y nos despedimos. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta tarde, Señor. Llévanos con bien, que tu rostro resplandezca en nosotros, Señor, y que podamos tener en cuenta todas estas palabras durante la semana, Señor. Que podamos crecer en conocerte, en amarte, en temerte, Señor. Bendícenos, por favor, Señor. Que podamos tener este corazón y este deseo por predicarle el evangelio a los que no te conocen, Señor. Que podamos conocerte por completo, Padre. Y gracias por mis hermanos. Gracias por cada una de estas familias, Señor. Gracias por este servicio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ti.